¿Puede la verdadera riqueza medirse en posesiones, o se encuentra en el calor de un abrazo que rompe el silencio? En un mundo donde el éxito se exhibe en mansiones de cristal y cuentas bancarias millonarias, a menudo olvidamos que el tesoro más grande es invisible a los ojos y solo puede ser sentido por el corazón. Esta es la historia de cómo un alma humilde, armada únicamente con empatía y paciencia, demostró a un hombre poderoso que el amor es el único legado que verdaderamente perdura. Un viaje emocional que te recordará el poder de los pequeños gestos y la importancia de la conexión humana por encima de cualquier fortuna. Acompáñanos en este relato conmovedor que tocará las fibras más profundas de tu ser. No olvides suscribirte para no perderte ni un solo instante de esta transformadora historia de redención y esperanza. La mansión de Ricardo era un monumento al éxito y a la soledad. Cada superficie de mármol pulido, cada ventanal que se abría a jardines geométricamente perfectos gritaba opulencia. Sin embargo, el silencio que reinaba en sus vastos salones era más denso y frío que la piedra más cara. Ricardo, un magnate viudo forjado en la dureza de las finanzas, se movía por su hogar como un fantasma con traje a medida. Su vida era una sucesión de reuniones, cifras y estrategias, un imperio construido sobre los cimientos de una ausencia emocional que él mismo había erigido. Creía que proveer era sinónimo de amar, y llenaba las habitaciones de lujos que su hijo jamás pedía, sin darse cuenta de que el único vacío que importaba era el que había dejado en el pequeño corazón de Mateo. En el ala este de la mansión, en una habitación que parecía un catálogo de juguetes de diseño, vivía Mateo. A sus 8 años, el mundo del niño se había encogido hasta caber en el silencio. Desde la muerte de su madre, las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, reemplazadas por una quietud que era tanto un refugio como una prisión. Se sentía invisible para un padre que lo miraba sin verlo, un hombre cuya presencia era tan imponente como distante. Mateo no necesitaba más consolas ni más bicicletas de última generación. Necesitaba un par de manos que le enseñaran a plantar una flor, una voz que le susurrara cuentos antes de dormir, un abrazo que le dijera, sin palabras, que no estaba solo en esa inmensa y dorada jaula. Fue entonces cuando Elena cruzó el umbral de aquella fortaleza de frialdad. No llegó con referencias de familias adineradas ni con un aire de superioridad, sino con la serenidad grabada en su rostro y unas manos que delataban una vida de trabajo y ternura. De origen humilde, Elena había aprendido de sus propias pérdidas que la empatía era el idioma universal del alma. Al entrar en la mansión no vio el lujo ni el poder, vio el polvo invisible de la tristeza que se acumulaba en cada rincón. Su mirada no se detuvo en las obras de arte, sino en la pequeña figura de un niño que observaba el mundo desde una ventana, un pequeño príncipe solitario en un castillo sin amor. El contraste entre los dos mundos era abrumador y casi palpable. El universo de Ricardo olía a cuero caro, a café amargo y al acero de las decisiones implacables. Era un mundo de líneas rectas, de horarios estrictos y de emociones contenidas bajo capas de profesionalismo. El mundo de Elena, en cambio, olía a pan recién hecho, a tierra húmeda y a la suavidad de las sábanas limpias. El suyo era un universo de gestos pequeños pero significativos, de sonrisas que no costaban nada, y de una paciencia infinita que entendía que las heridas del alma necesitan tiempo y delicadeza para sanar. Su llegada fue como una suave brisa de primavera que se colaba por las rendijas de un mausoleo herméticamente cerrado. Ricardo apenas notó su presencia al principio. Para él, Elena era simplemente una pieza más en el complejo engranaje que mantenía su vida en perfecto orden. Le dio instrucciones a través de su asistente, con la misma impersonalidad con la que aprobaba una transacción millonaria. No se interesó por su historia, por sus sueños o por la calidez que desprendía su mirada. Estaba demasiado ocupado construyendo un futuro para su hijo como para darse cuenta de que estaba sacrificando su presente. No comprendía que mientras él apilaba ladrillos de oro para el mañana, el alma de Mateo se desmoronaba lentamente en el hoy, necesitada de un material mucho más valioso y escaso en esa casa: el afecto genuino. Elena, por su parte, comenzó su labor con una diligencia silenciosa. Limpiaba los suelos de mármol hasta que reflejaban el vacío de los techos altos, pero su verdadera tarea iba más allá. Observaba a Mateo desde la distancia, sin forzar nunca un acercamiento.
Veía cómo el niño alineaba sus coches de juguete con una precisión matemática, cómo hablaba con ellos en susurros inaudibles, creando un pequeño universo donde sí tenía voz. Elena no veía a un niño problemático, como lo habían descrito las anteriores empleadas, veía un alma frágil que se comunicaba en un lenguaje distinto, un corazón que latía con fuerza bajo una armadura de silencio, esperando pacientemente a que alguien tuviera la bondad de escuchar. Poco a poco Elena empezó a dejar pequeñas migas de pan de cariño en el camino de Mateo. Un día, era una galleta con forma de estrella dejada en su mesilla de noche. Otro, una flor silvestre recogida del jardín y colocada en un vaso de agua junto a su ventana. No esperaba respuesta ni agradecimiento. Eran ofrendas silenciosas, mensajes en una botella lanzados al océano de la soledad del niño. Y Mateo, con la cautela de un animalito herido, comenzó a notar esos pequeños faros de luz en su oscuridad. No decía nada, pero sus ojos seguían a Elena con una curiosidad incipiente mientras ella se movía por la casa, su presencia convirtiéndose en una constante suave y reconfortante. La atmósfera de la casa, aunque imperceptible para Ricardo, comenzó a cambiar. El silencio ya no se sentía tan opresivo. Ahora estaba salpicado por el murmullo de Elena tarareando una vieja canción de cuna mientras desempolvaba los muebles. El aire ya no olía solo a productos de limpieza caros, sino que a veces se impregnaba del aroma a bizcocho de limón recién horneado. Eran cambios sutiles, casi insignificantes en la escala de la grandiosidad de la mansión, pero para Mateo eran transformaciones sísmicas. Eran la prueba de que la vida podía tener color, calor y sabor, más allá del gris monocromático al que se había acostumbrado desde la partida de su madre. Isabel, la hermana de Ricardo, fue la primera en percibir esta sutil alteración del orden establecido. Era una mujer tallada en el mismo mármol frío que su hermano, pero con aristas mucho más afiladas. Su clasismo era una coraza, y su lengua un arma. Veía a Elena no como una empleada sino como una intrusa, una anomalía en su mundo perfectamente estratificado. La calidez de la mujer le resultaba sospechosa, su amabilidad una estrategia. Empezó a sembrar la duda en la mente de Ricardo con comentarios venenosos y veladas advertencias sobre la gente de su clase, tejiendo una red de desconfianza alrededor de la única persona que estaba empezando a derretir el hielo en aquella casa. Ricardo, influenciable por la única figura familiar que le quedaba y atrapado en sus propios prejuicios, escuchaba a su hermana. Las palabras de Isabel regaban la semilla de la duda que ya existía en su interior, una desconfianza aprendida hacia todo lo que no podía ser cuantificado o controlado. Empezó a observar a Elena con una nueva lente, buscando la segunda intención, el gesto calculado, la grieta en su fachada de bondad. Estaba tan acostumbrado a las transacciones y a los intereses ocultos que la idea de una generosidad desinteresada le parecía una fantasía peligrosa, una debilidad que no podía permitirse en su mundo, ni mucho menos dentro de las paredes de su propio hogar. Una tarde Ricardo regresó a casa antes de lo habitual. El peso de una negociación fallida se aferraba a sus hombros como un abrigo de plomo. La casa estaba en silencio, como siempre, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la ausencia, sino el de la concentración, el de la calma. Dejó su maletín de piel en el suelo del recibidor, el sonido resonando en el espacio cavernoso. Se aflojó la corbata, un gesto automático para liberar una presión que no era solo física. Su mente seguía repasando cifras y cláusulas, completamente ajeno al milagro que estaba a punto de presenciar a través del cristal de la sala de estar. Sus ojos, cansados y desenfocados, vagaron sin rumbo, hasta detenerse en la cristalera que daba al jardín trasero. Y entonces la vio. Vio una escena que no encajaba en la lógica de su mundo. Una imagen tan simple y a la vez tan poderosa, que detuvo su respiración. Allí, de rodillas sobre el césped perfectamente cuidado, estaban Elena y Mateo. No estaban jugando con ninguno de los caros artilugios que él había comprado, sino que estaban inclinados sobre una pequeña maceta de barro. Elena, con una delicadeza infinita, guiaba los pequeños dedos de Mateo para que tocaran la tierra, enseñándole a cuidar un minúsculo brote verde que apenas se asomaba a la vida. La ternura del momento era casi abrumadora. La luz dorada del atardecer los envolvía, creando un halo de calidez a su alrededor. Ricardo observó cómo Elena le susurraba algo al oído a Mateo, y la cabeza del niño se inclinó, escuchando con una atención que él nunca había logrado captar.
Era una lección que no tenía nada que ver con los negocios o el poder, una lección sobre la vida, el cuidado y la paciencia. Por un instante, Ricardo no vio a una empleada y a su hijo. Vio una conexión pura y genuina, una armonía que él jamás había sabido cómo componer, una melodía que su dinero nunca podría comprar. Y entonces ocurrió lo imposible. Mateo, el niño que vivía tras un muro de silencio, levantó la vista hacia el pequeño brote, y una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. No era una mueca, no era un reflejo, era una sonrisa que le iluminó la cara, que le llegó a los ojos, transformando su expresión melancólica en una de pura y simple alegría. El corazón de Ricardo dio un vuelco doloroso en su pecho. Aquella imagen, la sonrisa de su hijo provocada por un gesto de afecto de una extraña, se estrelló contra su armadura de indiferencia, abriendo una grieta por la que, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a filtrarse la dolorosa conciencia de su propia y devastadora negligencia. Aquella imagen, la de la sonrisa de su hijo, se ancló en la mente de Ricardo como un faro en medio de su océano de indiferencia. Durante los días siguientes, en medio de reuniones de alta dirección y llamadas transatlánticas, la escena se repetía en un bucle incesante: la luz del atardecer, la tierra en las manos de Mateo, la serenidad en el rostro de Elena. Por primera vez, los números en sus pantallas parecían perder su nitidez, desenfocados por una emoción que no podía cuantificar ni controlar. Comenzó a sentir una extraña inquietud, una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Se encontraba a sí mismo mirando el reloj, no para controlar la apertura de la bolsa de Tokio, sino para calcular la hora en que su hijo estaría en el jardín, viviendo esos pequeños momentos de los que él no formaba parte. En la mansión, una comunicación silenciosa y delicada florecía entre Elena y Mateo. Al día siguiente, Elena encontró un pequeño dibujo hecho con cera sobre una servilleta de papel, dejado junto al fregadero de la cocina. Era una representación torpe pero inconfundible del pequeño brote en su maceta, ahora con una hoja más. Elena no dijo nada, no preguntó. Simplemente sonrió para sí misma, y más tarde, dejó junto a la cama del niño una fresa perfectamente roja y brillante, la más bonita que encontró en el frutero. Era su forma de decir: lo he visto, y es precioso. Mateo, al encontrarla, la sostuvo en su pequeña mano durante un largo rato antes de comérsela, saboreando no solo la fruta, sino el reconocimiento implícito, el afecto mudo que se estaba convirtiendo en su nuevo idioma. El jardín se transformó en su santuario particular, un aula sin paredes donde las lecciones más importantes se aprendían sin libros. Elena le enseñó a Mateo a diferenciar el canto de un mirlo del corsalá de un gorrión, a sentir con los dedos la textura aterciopelada de una hoja de salvia, a interpretar la dirección del viento observando el baile de las hojas de los árboles. El cuidado de la pequeña planta se convirtió en un ritual diario, una responsabilidad compartida que daba estructura y propósito a sus tardes. El olor a tierra húmeda y a hierba recién cortada se mezclaba con el calor del sol, creando una atmósfera de paz que envolvía al niño, permitiéndole bajar la guardia y, simplemente, ser. Por primera vez, Mateo no estaba esperando a su padre. Estaba viviendo su propio presente. Ricardo empezó a modificar sus rutinas de forma casi inconsciente. Cancelaba la última reunión del día alegando una jaqueca inexistente o adelantaba su regreso a casa con la excusa de revisar unos documentos en la tranquilidad de su despacho. Sin embargo, su destino no era la oficina sino el salón, desde cuya ventana podía observar, sin ser visto, el pequeño mundo que Elena y Mateo habían construido en el exterior. Escuchaba el murmullo lejano de la voz de Elena, no las palabras, sino la melodía suave y constante que rompía el silencio sepulcral de la casa. Sentía una mezcla de celos y alivio, una dolorosa comprensión de que su hijo estaba encontrando fuera de él el calor que él, su propio padre, no había sabido o no había podido darle. Una tarde, un aroma inusual y delicioso impregnó los pasillos de mármol. Era el olor a bizcocho de limón y vainilla, un aroma que evocaba memorias de una época más feliz, de una cocina llena de vida. Ricardo siguió el rastro hasta el umbral de la cocina y se detuvo, oculto en la penumbra. Mateo estaba sentado sobre un taburete, observando con una concentración absoluta cómo Elena decoraba el bizcocho recién horneado con finas rodajas de limón confitado. No participaba, pero su quietud no era la de la apatía, sino la de un espectador fascinado.
Elena, sintiendo su mirada, cortó un pequeño trozo del borde y se lo ofreció. El niño lo aceptó, y se lo llevó a la boca, sus ojos cerrándose por un instante en una expresión de puro deleite. Para Ricardo, esa escena doméstica era un golpe directo al corazón. La cocina había sido el dominio de su difunta esposa, un lugar que él había mantenido impecable pero sin vida, como un museo. Verla ahora llena de calor, de aroma a hogar, y con su hijo presente y en calma, le obligó a enfrentarse a la magnitud de su fracaso. Se dio cuenta de que había preservado los objetos, los muebles, la estructura de una vida pasada, pero había dejado que el alma de esa vida se extinguiera. Elena, con sus gestos sencillos y su bizcocho de limón, no estaba simplemente limpiando su casa, estaba realizando una especie de exorcismo, expulsando el fantasma de la tristeza con la simple y poderosa magia de la normalidad y el cuidado. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada pequeño descubrimiento compartido. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl, Elena encontró un proyector de cuentos antiguo, de esos que usaban diapositivas de película. Esa noche, sin pedir permiso, esperó a que la casa estuviera en silencio, y proyectó sobre la pared desnuda del cuarto de Mateo las imágenes de un cuento sobre un oso que buscaba a un amigo. No leyó el texto, simplemente describió las imágenes con su voz suave, creando una atmósfera mágica. Mateo, acurrucado bajo las sábanas, no apartó la vista de la pared, sus ojos reflejando las luces de colores. El proyector, un objeto olvidado del pasado de Ricardo, se convertía en un puente hacia el futuro emocional de su hijo. Ricardo, que pasaba por el pasillo, vio el haz de luz bajo la puerta de la habitación de Mateo. Se acercó con sigilo, el corazón encogido por la curiosidad y el temor. Pegó la oreja a la madera y escuchó la voz de Elena, no como una empleada, sino como una narradora de sueños, una guardiana de la noche. Se quedó allí, de pie en la oscuridad del pasillo, escuchando la historia hasta el final. Sintió una profunda gratitud hacia aquella mujer, una gratitud que le avergonzaba, porque revelaba la profundidad de su propia ausencia. Se retiró a su habitación sin hacer ruido, pero esa noche, por primera vez en años, no soñó con cifras de mercado, sino con osos perdidos y luces de colores en una pared. La transformación de la atmósfera no pasó desapercibida para Isabel. Durante una de sus visitas de inspección, encontró a Mateo en la biblioteca, sentado en el suelo mientras Elena, a cierta distancia, leía en voz alta un libro de poemas. La escena le pareció una afrenta, una violación de las fronteras invisibles pero rígidas que debían existir entre el servicio y la familia. Vio a Elena no como una cuidadora, sino como una usurpadora que se estaba infiltrando en el afecto de su sobrino, un afecto que ella misma consideraba un territorio a conquistar. La naturalidad con la que se movía por la casa, la calma que transmitía, todo en ella le resultaba profundamente irritante y sospechoso. Con la sutileza de una serpiente, Isabel deslizó su veneno en la siguiente conversación con su hermano. «Es admirable cómo se ha ganado al niño», comenzó, con un tono falsamente elogioso. «Pero a veces me pregunto si no es demasiado. Parece que está intentando ocupar un lugar que no le corresponde, Ricardo. No olvides quién es y de dónde viene. La gente como ella siempre tiene un plan, una ambición oculta tras esa fachada de humildad». Sus palabras eran dardos calculados, diseñados para despertar los prejuicios de clase y la desconfianza innata de un hombre acostumbrado a que todo el mundo quisiera algo de él. Isabel estaba decidida a erradicar esa influencia que no podía controlar. Ricardo, aunque empezaba a ver la verdad con sus propios ojos, seguía siendo vulnerable a la opinión de su hermana, el último pilar de su familia original. La duda, una vez sembrada, comenzó a crecer en las grietas de su recién nacida esperanza. Empezó a analizar cada gesto de Elena, buscando la doble intención, la actuación. ¿Era su bondad genuina o una estrategia a largo plazo? Sin embargo, sus observaciones solo le traían más contradicciones. La vio pasar una hora buscando en internet cómo curar el ala rota de un pajarito que Mateo había encontrado, un acto de compasión que no reportaba ningún beneficio, que nadie le había pedido y que él nunca habría pensado en hacer. Una noche, un fuerte viento azotó la mansión, haciendo crujir las ventanas y silbando a través de las cornisas. Un golpe seco y un llanto ahogado despertaron a Ricardo. Corrió hacia la habitación de Mateo y la encontró vacía, la cama deshecha.
El pánico le atenazó la garganta. Recorrió los pasillos a oscuras, llamando a su hijo en un susurro desesperado. Finalmente, lo encontró en el salón. Un cuadro se había caído de la pared, y Mateo estaba hecho un ovillo en el suelo, temblando. Antes de que Ricardo pudiera moverse, Elena ya estaba allí, arrodillándose a su lado. No lo tocó, simplemente se sentó cerca y empezó a hablarle de las nubes, contándole que a veces chocaban porque jugaban a perseguirse. Ricardo se quedó paralizado en el umbral, observando cómo la respiración de su hijo se calmaba al compás de la voz serena de Elena. Vio cómo la mujer envolvía al niño en una manta sin que él se resistiera, cómo su presencia parecía crear un escudo invisible contra el miedo. En ese momento, las advertencias de su hermana se disolvieron en la nada, evaporadas por la abrumadora evidencia de un cariño puro y desinteresado. Se sintió como un intruso en su propia casa, un espectador de la conexión emocional que él debería haber sido el protagonista. La vergüenza que sintió fue tan intensa y fría como el mármol bajo sus pies descalzos. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que rompió con años de rutina. En lugar de ir directamente a su despacho, entró en la cocina donde Elena preparaba el desayuno. Con una torpeza que no le caracterizaba, le dio las gracias. «Gracias por lo de anoche», dijo, sin poder mirarla a los ojos. «Con Mateo». Elena simplemente asintió, con una pequeña sonrisa comprensiva que no pedía nada a cambio. Pero Ricardo sintió la necesidad de hacer algo más. Esa tarde, regresó a casa con una caja de herramientas y, junto a Mateo, que observaba en silencio, se dedicó a asegurar todos los cuadros de la casa, explicando con voz firme pero suave cómo funcionaba un tornillo. Un gesto práctico que era su única forma de decir, «me importa». Este pequeño acto de participación fue un punto de inflexión. Empezó a unirse a ellos en el jardín durante unos minutos cada día, observando el progreso de la planta, haciendo preguntas torpes sobre jardinería que Elena respondía con paciencia. Mateo aún no le hablaba, pero permitía que su padre se sentara a su lado, compartiendo el mismo trozo de tierra. Eran momentos frágiles, tentativos, como los primeros pasos de un niño. Ricardo estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, no el de los contratos y las cláusulas, sino el de la presencia, el de los silencios compartidos, el de la atención plena. Estaba descubriendo que la verdadera construcción de un legado no tenía lugar en las salas de juntas, sino allí, de rodillas sobre la hierba. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos y soledad, comenzaba a respirar de nuevo. El aire ya no se sentía estancado, sino que circulaba, llevando consigo el aroma a tierra, a bizcocho, a vida. El silencio ya no era un vacío, sino un espacio de calma donde podían oírse el pasar de las páginas de un libro, el zumbido de una abeja en el jardín, o el suave roce de unos pies pequeños siguiendo a una presencia reconfortante. Era una transformación sutil, casi imperceptible para el mundo exterior, pero sísmica para sus habitantes. Una revolución silenciosa estaba teniendo lugar entre aquellos muros, demostrando que un hogar no se construye con ladrillos y mármol, sino con los hilos invisibles del afecto y el cuidado. El corazón de Mateo, que había sido como un jardín descuidado y cubierto por la maleza de la tristeza, empezaba a mostrar los primeros brotes verdes. La luz que Elena le ofrecía cada día, en forma de sonrisas, paciencia y cuentos, estaba nutriendo las semillas de la confianza que yacían latentes en su interior. Ya no pasaba todo el día encerrado en su habitación, sino que exploraba la casa, redescubriendo sus rincones con una nueva curiosidad. Su mundo se expandía lentamente, y aunque su voz permanecía en silencio, sus ojos hablaban más que nunca, reflejando una luz que muchos, incluido su padre, creían extinguida para siempre. Era la prueba viviente de que el amor es el sol que hace germinar hasta el alma más árida. Pero en cada historia de renacimiento, las sombras del pasado y la envidia acechan, esperando el momento de debilidad para intentar apagar la luz. La creciente armonía en la mansión era una afrenta directa para Isabel, cuya influencia sobre su hermano se desvanecía con cada gesto de ternura de Elena. La semilla de la desconfianza que había plantado no había dado los frutos esperados, por lo que sabía que debía recurrir a medidas más drásticas. Una tormenta mucho más peligrosa que cualquier fenómeno meteorológico se estaba gestando en su mente,
una tormenta de malicia y engaño que amenazaba con arrasar el frágil santuario que se estaba construyendo con tanto esfuerzo y delicadeza. El escenario para el conflicto se estaba preparando. Este viaje emocional que estamos compartiendo nos recuerda que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados y en las personas más humildes. La conexión que crece entre Elena y Mateo es un faro de luz que nos llega a todos, sin importar dónde estemos. Nos emociona profundamente saber hasta dónde viaja nuestra historia y quiénes nos acompañan en este camino. Por eso, nos encantaría que nos dejaras un comentario contándonos desde qué ciudad o país estás sintiendo esta historia. Saber que estamos conectados a través de este relato nos da la fuerza para seguir adelante. Cada capítulo de esta historia es un paso más hacia una revelación que lo cambiará todo. El coraje está a punto de encontrar su voz, y la verdad se abrirá paso a través del silencio. Si la transformación de esta familia te conmueve y no quieres perderte el momento crucial en que todo se pone a prueba, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Formar parte de nuestra comunidad es la mejor manera de asegurarte de que no te perderás ni un solo instante de este poderoso relato sobre la redención, el amor y la justicia. El collar de zafiros no era solo una joya, era un arma. Isabel lo sabía. Descansaba en una caja de terciopelo en la caja fuerte de la familia. Una serpiente de hielo azul que representaba la herencia, el linaje y el poder que ella sentía que Elena amenazaba con su simple y humilde presencia. Durante semanas, había observado con creciente resentimiento cómo la influencia de aquella mujer crecía, cómo la risa silenciosa de Mateo florecía bajo su cuidado, mientras su propio hermano se distanciaba de sus cínicos consejos. Necesitaba una prueba irrefutable, un escándalo que no dejara lugar a dudas, que devolviera a cada uno a su lugar asignado en el orden social. Y mientras miraba la fría belleza de las piedras, concibió un plan tan cruel y preciso como el corte de los propios zafiros. La desaparición del collar sería la tormenta perfecta para arrasar con todo. La oportunidad se presentó durante una cena familiar, una de esas veladas forzadas que Ricardo organizaba por inercia y obligación. La atmósfera era una frágil tregua. Ricardo, torpe en su nuevo papel de padre presente, intentaba conversar con Mateo sobre su día, mientras el niño respondía con monosílabos apenas audibles pero con una calma que no existía meses atrás. Elena se movía con su habitual discreción, sirviendo la cena, una presencia silenciosa que, sin embargo, llenaba la estancia de una calidez palpable. Entonces llegó Isabel, una ráfaga de aire gélido envuelta en seda y perfume caro. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos, que rastreaban la escena con la precisión de un depredador. Se sentó, elogió la decoración, y esperó pacientemente el momento exacto para encender la mecha de la discordia que había traído consigo. Y el momento llegó. Con un estudiado suspiro, Isabel se llevó una mano al cuello. «Es extraño», murmuró, con el tono justo de preocupación para captar la atención de todos. «Quería ponerme el collar de la abuela, el de los zafiros, pero no lo encuentro en su caja». Siguió un teatro de pánico creciente, de búsqueda fingida en su bolso. Luego, levantó la vista, y su mirada se clavó en Elena con una frialdad acusadora. «Es la única persona ajena a la familia que ha tenido acceso al ala principal», dijo, su voz goteando veneno. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan afilado como un trozo de cristal roto. La acusación quedó suspendida en el aire, grotesca e irrevocable, manchando la atmósfera de paz con la tinta indeleble de la sospecha y la malicia. La sangre abandonó el rostro de Elena, dejándola pálida como el mármol que tantas veces había pulido. Sus manos, que tantos gestos de consuelo habían ofrecido, ahora temblaban ligeramente a sus costados. Las palabras de Isabel eran un golpe físico, un latigazo que la dejaba sin aire y sin defensa. Sus ojos buscaron instintivamente los de Ricardo, esperando encontrar un atisbo de confianza, una negativa a creer en aquella atrocidad, pero solo encontró un muro de confusión y la sombra de una duda ancestral. Luego miró a Mateo, y vio el terror puro en los ojos del niño, un miedo que le causó un dolor mucho más profundo que la propia humillación. En ese instante comprendió la fragilidad de su posición. Era su palabra, la de una simple empleada, contra la de la hermana del magnate, una batalla perdida antes de empezar.
Ricardo se sintió atrapado en el fuego cruzado de una guerra que no entendía. Por un lado, la lealtad a su hermana, a su sangre, a las reglas no escritas de su clase social que dictaban desconfianza hacia los de abajo. Por otro, la imagen imborrable de la sonrisa de su hijo en el jardín, un milagro forjado por la mujer que ahora estaba siendo crucificada en su propio comedor. La lógica empresarial que regía su vida le gritaba que cortara por lo sano, que eliminara el problema para restaurar el orden. La presión de Isabel era palpable. Una fuerza invisible que lo empujaba hacia la decisión más fácil, la más cobarde. Se endureció, refugiándose en la máscara de frialdad que también conocía, porque enfrentarse a la verdad emocional de la situación era un territorio demasiado peligroso y desconocido para él. Isabel, sintiendo la vacilación de su hermano, presionó con una crueldad quirúrgica. Si no tiene nada que ocultar, no le importará que revisemos sus cosas, ¿verdad?, sugirió, dirigiéndose a Elena, pero con la mirada fija en Ricardo. La propuesta era una humillación calculada, una forma de despojar a Elena de su última pizca de dignidad ante los ojos de todos. Para Elena, el dilema era una tortura. Someterse a semejante ultraje era aceptar el papel de sospechosa, permitir que invadieran su intimidad en busca de una prueba de su deshonestidad. Negarse, sin embargo, sería una admisión de culpa a ojos de Ricardo. Su orgullo le gritaba que se marchara, que abandonara aquella casa de hielo y falsedad, pero el rostro aterrorizado de Mateo la mantenía anclada allí, convirtiendo su decisión en un sacrificio. Con una calma que desmentía la tormenta que rugía en su interior, Elena asintió. «No tengo nada que esconder», dijo, su voz apenas un susurro pero firme. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo que llevaba a su modesta habitación en el ala de servicio. No caminaba como una acusada, sino con la entereza de quien se sabe inocente, una dignidad que enfureció aún más a Isabel. Ricardo, con el rostro contraído por un conflicto que no podía resolver, la siguió a unos pasos de distancia, sintiéndose un verdugo en su propia casa. Isabel iba detrás, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, saboreando la destrucción que estaba a punto de presenciar. Aquel silencioso desfile por los pasillos inmaculados era una procesión fúnebre hacia la aniquilación de la confianza y la bondad. La habitación de Elena era un reflejo de su alma, sencilla, ordenada, sin un solo objeto de valor material. Isabel, con un desprecio mal disimulado, abrió los cajones y rebuscó entre sus pocas pertenencias. Un par de libros con las páginas gastadas, una fotografía en blanco y negro de sus padres, ropa doblada con esmero, no había rastro del opulento collar de zafiros. La ausencia de la joya era una bofetada a la certeza de Isabel, pero su malicia era un recurso inagotable. «Por supuesto que no está aquí», espetó, volviéndose hacia Ricardo. «Alguien como ella sabe cómo deshacerse de las cosas rápidamente. Probablemente ya lo ha vendido o lo ha escondido fuera de la casa». La mentira se expandía, adaptándose, buscando nuevas grietas por las que infiltrarse en la mente de Ricardo. La presión sobre Ricardo alcanzó un punto insostenible. Se sentía como si las paredes de su propia casa se estuvieran cerrando sobre él. Isabel se le acercó, bajando la voz a un susurro conspirador y letal. «Tienes que echarla, Ricardo. Ahora mismo. No puedes permitir que una ladrona duerma bajo el mismo techo que tu hijo. Es una cuestión de seguridad, de principios. Es ella o nosotros. Tu familia». El ultimátum resonó en el silencio de la pequeña habitación, un eco de todas las decisiones frías y calculadas que había tomado en su vida. Miró a Elena, que permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la noche, quieta y digna en medio de la ruina de su reputación. El peso de su mundo, el de las apariencias y el estatus, lo aplastaba. El momento de la sentencia había llegado. Ricardo se aclaró la garganta, el sonido áspero rompiendo la tensión insoportable. Dio un paso hacia Elena, su rostro una máscara impenetrable de autoridad. Ella lo miró directamente a los ojos, sin miedo, solo con una profunda y abrumadora tristeza. El mundo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose hasta el infinito. Desde el pasillo una pequeña figura observaba a través de la rendija de la puerta. Mateo, con los ojos desorbitados por el pánico, comprendiendo que estaba a punto de perder la única luz que había encontrado en su oscuridad. Ricardo abrió la boca, las palabras de despido, frías y definitivas, formándose en sus labios. El destino de Elena, y el frágil corazón de su hijo, pendían de un hilo a punto de romperse.
Justo cuando las palabras de despido, frías y afiladas como el hielo, estaban a punto de brotar de los labios de Ricardo, un sonido las detuvo en seco. No fue un portazo ni un objeto caído, sino algo mucho más improbable y sísmico. Una voz. Pequeña, temblorosa, oxidada por el desuso pero inequívocamente clara, que cortó la tensión como un rayo de luz en la más profunda oscuridad. No. La palabra, una sola sílaba cargada con el peso de años de silencio, flotó en el aire, atrayendo todas las miradas, todos los alientos contenidos, hacia su diminuta fuente. Mateo, con los puños apretados y el rostro encendido por una determinación que nadie le había visto jamás, había dado un paso al frente, saliendo de las sombras del pasillo para reclamar su lugar en el centro de la tormenta. El impacto de esa única palabra fue devastador. Para Isabel, fue como una bofetada, el sonido de su perfecto plan desmoronándose. Sus ojos se abrieron con una incredulidad furiosa, incapaz de procesar que el niño mudo, el peón silencioso de su juego, acababa de encontrar su voz para desafiarla. Para Elena, fue una oleada de conmoción y un amor tan profundo que casi la hizo caer de rodillas. El sacrificio de su dignidad había valido la pena solo por escuchar ese milagro. Y para Ricardo, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El mundo que conocía, con sus reglas y certezas, se tambaleó violentamente. Su hijo silencioso y perdido, no solo había hablado, sino que lo había hecho para defender a la mujer que él estaba a punto de condenar. Con una valentía que desmentía su tamaño, Mateo caminó con pasos firmes y decididos. No miró a su padre ni a Elena. Sus ojos, antes vacíos y distantes, ahora ardían con una luz de justicia, fijos en su tía Isabel. Cada uno de sus pequeños pasos resonaba en el silencio de la habitación como el martillo de un juez. El miedo que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo, se había transformado en una fuerza protectora. Un escudo forjado en el afecto genuino que había recibido de Elena. Se detuvo frente a su tía, cuya sofisticada compostura comenzaba a resquebrajarse bajo la intensidad de aquella mirada infantil pero inquebrantable. El niño, el invisible, se había convertido de repente en la figura más imponente de la sala. Sin dudarlo un instante, Mateo extendió su pequeña mano, y, ante el asombro de todos, la hundió en el caro bolso de diseño de Isabel. La mujer emitió un chillido de indignación, intentando apartarlo, pero el niño fue más rápido. Sus dedos se cerraron sobre algo frío y pesado. Con un movimiento resuelto, sacó el objeto a la luz. Allí estaba. El collar de zafiros, brillando con una luz azul y maliciosa bajo la lámpara del techo, una serpiente de joyas que desenmascaraba una mentira mucho más oscura y enrevesada. Lo sostuvo en alto, no como un trofeo, sino como una prueba irrefutable, un faro de verdad que iluminaba la podredumbre oculta tras la fachada de respetabilidad y lazos de sangre. La verdad, simple y pura, acababa de ser revelada por la mano más inocente. El sonido colectivo de una respiración contenida llenó la habitación. La verdad expuesta era tan brutal y tan clara que no dejaba lugar a la interpretación. La máscara de víctima de Isabel se hizo añicos, revelando el rostro retorcido de la envidia y la crueldad. Comenzó a balbucear excusas incoherentes, tratando de arrebatarle el collar a Mateo, alegando que era un malentendido, un juego terrible del niño. Pero sus palabras eran huecas, sus gestos desesperados solo confirmaban su culpabilidad. Había subestimado el poder silencioso del amor y el coraje que éste puede inspirar. En su intento por expulsar a la luz, había provocado un amanecer que la consumía por completo, dejándola expuesta en toda su patética y miserable oscuridad. Para Ricardo, la revelación fue un cataclismo. Cada palabra venenosa de su hermana, cada duda que ella había sembrado en su mente, se le presentó ahora como lo que era, una manipulación vil. Pero el golpe más duro no fue la traición de Isabel, sino la abrumadora conciencia de su propia ceguera. Vio a Elena, de pie, digna en su humillación, la mujer que había reconstruido el alma de su hijo pieza por pieza, y se vio a sí mismo, a punto de destruirla por lealtad a una mentira. La vergüenza lo inundó, una ola helada y ardiente a la vez. En ese instante, su imperio, sus logros, su fortuna, todo se convirtió en cenizas ante la magnitud de su fracaso como padre y como ser humano. Había estado a punto de cometer el error más grande de su vida. La furia de Ricardo cuando finalmente estalló, no fue ruidosa.
Fue una ira fría, controlada y absoluta, mucho más aterradora que cualquier grito. Se volvió hacia su hermana, y por primera vez en su vida, la vio sin el filtro del deber familiar. Vio a una extraña, a una saboteadora de la felicidad. «Fuera», dijo, su voz baja pero con un filo de acero que no admitía réplica. «Fuera de mi casa. Y fuera de nuestras vidas». No hubo discusión. Isabel, derrotada y expuesta, recogió los restos de su dignidad y salió de la habitación, su presencia tóxica disipándose como un mal sueño. Su salida no fue solo la expulsión de una persona, sino el destierro de un mundo de valores falsos, de clasismo y de frialdad emocional. Tras la partida de Isabel, un nuevo silencio se instaló en la habitación. Ya no era un silencio de tensión o de miedo, sino uno de asombro y de profunda emoción. Los ojos de Ricardo se encontraron con los de Elena. En su mirada ya no había un jefe evaluando a una empleada, sino un hombre roto pidiendo perdón sin palabras. Vio en ella no solo a la salvadora de su hijo, sino la personificación de la bondad y la fortaleza que a él le habían faltado. Caminó lentamente hacia ella, cada paso un reconocimiento de su deuda, de su error. Se detuvo a un palmo de distancia, la barrera invisible del estatus social finalmente pulverizada por la fuerza de la verdad y el amor. «Perdóname», susurró, y la palabra salió de su garganta con una crudeza que le era desconocida. «Elena, por favor, perdóname». No era solo una disculpa por la acusación, era una disculpa por su ceguencia, por su distancia, por haber permitido que la oscuridad casi extinguiera la única luz que había entrado en sus vidas. Las lágrimas, una emoción que había reprimido durante años, brillaron en sus ojos. «Por favor», continuó, su voz quebrada por la humildad, «no te vayas, quédate. No como una empleada, quédate como parte de nosotros. Como la familia que deberíamos haber sido desde el principio». La petición era un ruego, la rendición de un rey ante la fuerza de un corazón humilde. Elena miró a Ricardo, y luego a Mateo, que se había acercado y le había cogido la mano con una confianza total. Su pequeño gesto lo decía todo. En sus ojos no había triunfo ni recriminación, solo una compasión infinita. Asintió lentamente, una sonrisa suave iluminando su rostro cansado. Su aceptación no necesitaba palabras. En ese momento, los tres, de pie en el centro de aquella habitación que había sido testigo de la mentira y la verdad, se convirtieron en algo nuevo. Dejaron de ser un magnate, un niño perdido y una empleada. Se convirtieron en el esbozo de un hogar, un refugio construido no sobre cimientos de mármol, sino sobre la roca inquebrantable del coraje, el perdón y el amor redentor. Los meses que siguieron fueron una primavera para el alma. La mansión, antes un monumento a la soledad, se llenó de sonidos que Ricardo había olvidado que existían. La risa de Mateo resonando en los pasillos, el murmullo de conversaciones en la cocina, el sonido de las páginas de un libro siendo leídas en voz alta en el jardín. Ricardo aprendió a dejar su trabajo en la oficina, a llegar a casa no por obligación, sino con la ansiosa anticipación de quien regresa a su verdadero refugio. Descubrió la alegría de mancharse las manos de tierra junto a su hijo, de escuchar sus historias sobre la escuela, de compartir cenas donde el silencio ya no era un abismo, sino un cómodo espacio de compañía, todo ello bajo la cálida y serena guía de Elena. Hoy, si uno mira a través de los ventanales de aquella casa, ya no ve un palacio frío sino un hogar vibrante. Ricardo ha delegado gran parte de su imperio, descubriendo que su mayor inversión no estaba en la bolsa, sino en el tiempo compartido con su familia. Mateo es un niño alegre y comunicativo, cuya voz, una vez liberada, no ha dejado de llenar cada rincón de alegría y preguntas curiosas. Y Elena, ya no como empleada sino como el pilar emocional de la familia, sigue enseñándoles que las lecciones más valiosas no se aprenden en los libros de finanzas, sino en el cuidado diario de una planta, de un corazón, de los unos a los otros, demostrando que el amor es la única herencia que crece con el tiempo. Esta historia nos enseña una verdad universal. La verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la calidad de nuestras conexiones humanas. Nos recuerda que la empatía tiene el poder de sanar las heridas más profundas, y que la voz de la inocencia puede derribar los muros de la mentira más elaborada. ¿Cuántas veces en nuestras vidas juzgamos por las apariencias, permitiendo que los prejuicios nos cieguen a la bondad que se encuentra en los corazones más humildes? La transformación de Ricardo y Mateo es un testimonio del poder redentor del amor y la valentía.
Un recordatorio de que nunca es tarde para reconstruir los puentes que hemos dejado derrumbar. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando relatos que inspiren y conmuevan. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Y, si te ha gustado, déjanos un me gusta. Compartir este vídeo es la mejor manera de ayudarnos a que este mensaje de esperanza y humanidad llegue a más personas que, como tú, creen en el poder transformador de los pequeños gestos y el amor incondicional. Gracias por habernos acompañado en este viaje emocional hasta el final. Cada historia que compartimos es una semilla que plantamos con la esperanza de que florezca en vuestros corazones. Recordemos siempre la lección que nos deja esta familia. No hay fortaleza más inexpugnable que la que se construye con afecto, ni voz más poderosa que la que se atreve a hablar para defender la verdad y el amor. Porque al final del día, el legado más valioso que podemos dejar no se encuentra en las cajas fuertes, sino en los recuerdos que construimos en el corazón de quienes amamos.